Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy viajaremos a través del tiempo. Exploraremos una pregunta que ha intrigado a creyentes y estudiosos por igual. ¿Qué idioma hablaban Adán y Eva en el jardín del Edén? La historia de Adán y Eva es una de las más conocidas de la Biblia, y su comunicación directa con Dios suscita una profunda curiosidad sobre el lenguaje que usaban. Comprender este idioma podría ofrecernos una visión más rica y profunda de nuestras raíces espirituales y de la relación entre la humanidad y lo divino. La importancia de este tema no solo radica en su valor histórico, sino también en su relevancia teológica. Génesis 2:19 nos relata cómo Dios trajo a los animales a Adán para que les pusiera nombre, ilustrando una interacción íntima y directa entre el Creador y su creación. Esta relación especial plantea muchas preguntas sobre el medio de comunicación utilizado, invitándonos a explorar las diversas teorías y perspectivas que intentan desvelar este misterio ancestral. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén es una narración central en el Génesis, el primer libro de la Biblia, y constituye el relato de la creación de la humanidad según la tradición judeocristiana. Dios crea a Adán del polvo de la tierra y sopla en él el aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. Génesis 2:7. Posteriormente, Dios crea a Eva a partir de una costilla de Adán para que sea su compañera. Génesis 2:21 al 22. Ambos viven en el jardín del Edén, un paraíso terrenal lleno de todo lo necesario para una vida perfecta, sin la carga del pecado o la muerte. En el Edén, Adán y Eva tienen una relación única y directa con Dios. Ellos no solo viven en un estado de inocencia y armonía con la naturaleza, sino que también disfrutan de una comunicación sin barreras con su Creador. Esta interacción directa se evidencia en varios pasajes, incluyendo Génesis 3:8 y 9, donde se describe a Dios paseando por el jardín en el fresco de la tarde. El versículo dice: «Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás?». Este pasaje no solo muestra la cercanía de Dios con los primeros humanos, sino que también implica que había un medio de comunicación comprensible entre ellos. La capacidad de Adán y Eva para entender la voz de Dios y responderle sugiere que existía un lenguaje común, lo que lleva a la intrigante pregunta sobre cuál era ese idioma primordial. La comunicación de Dios con Adán y Eva no se limita a esta instancia. Antes de la caída, Dios les da instrucciones claras sobre su vida en el jardín, incluyendo el mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:16-17. Este acto de dar instrucciones y el entendimiento por parte de Adán y Eva refuerzan la idea de una comunicación clara y efectiva. Además, Adán demuestra su capacidad de nombrar a los animales que Dios creó y trajo ante él, un acto que también implica el uso de un lenguaje estructurado. Este nombramiento no es un simple acto de imposición de nombres, sino que refleja una profunda conexión y reconocimiento del papel de Adán como cuidador de la creación. La interacción entre Dios y los primeros humanos, por tanto, está llena de significado y de indicaciones sobre la naturaleza del lenguaje utilizado. La caída de Adán y Eva, cuando desobedecen a Dios y comen del fruto prohibido, marca un cambio drástico en su relación con Dios y en su existencia en el Edén. Génesis 3:6. Sin embargo, incluso después de la caída, la comunicación con Dios continúa, aunque ahora teñida de consecuencias y de la necesidad de redención. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén no solo trata de los primeros humanos, sino también de la comunicación divina y la pureza original del lenguaje. La interacción directa y clara con Dios, como se evidencia en Génesis 3:8 y 9, plantea la pregunta sobre la naturaleza de este idioma original, que algunos creen podría ser un lenguaje celestial o divino,
y que ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones a lo largo de los siglos. Esta narrativa establece el fundamento para explorar la pregunta de qué idioma hablaban Adán y Eva, un tema que sigue fascinando a teólogos, historiadores y creyentes en todo el mundo. La pregunta sobre cuál fue el idioma primordial hablado por Adán y Eva ha llevado a muchos estudiosos y teólogos a explorar varias teorías. Dos de las lenguas que más frecuentemente se mencionan en este contexto son el hebreo y el arameo. Ambas tienen profundas raíces en la historia y la tradición bíblica, y cada una tiene sus propios defensores y argumentos basados en textos y tradiciones antiguas. Una de las teorías más populares es que el hebreo podría haber sido el idioma original de la humanidad. Este idioma es conocido como la lengua en la que se escribió gran parte del Antiguo Testamento. Los defensores de esta teoría argumentan que, dado que el hebreo es una lengua antigua y sagrada en la tradición judía, es lógico pensar que podría haber sido el idioma de los primeros humanos. Isaías 19:18 es un versículo que se menciona a menudo en este contexto. Este versículo dice: «En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y que jurarán por el Señor de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de destrucción». El término lengua de Canaán se ha interpretado como una referencia al hebreo, sugiriendo su antigüedad y su uso en tiempos antiguos. El hebreo es una lengua semítica relacionada con otras lenguas antiguas del Medio Oriente. Es una lengua rica y compleja, con una profunda conexión con la religión y la cultura judía. La idea de que el hebreo fue el idioma original se apoya en la suposición de que este idioma tiene una pureza y una santidad que lo harían adecuado para la comunicación entre Dios y los primeros humanos. Otra teoría sostiene que el arameo, otra lengua semítica antigua, podría haber sido el idioma hablado por Adán y Eva. El arameo fue una lengua franca en el Antiguo Oriente Próximo durante muchos siglos y fue ampliamente utilizado en la región, incluso en los tiempos de Jesús. De hecho, partes del Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Daniel y Esdras, están escritas en arameo. Los rabinos judíos y otros estudiosos han sostenido durante mucho tiempo que el arameo podría haber sido el idioma original de la humanidad. Textos antiguos y tradiciones rabínicas sugieren que el arameo tiene una larga historia como lengua de comunicación sagrada. El Zohar, un texto fundamental en la tradición mística judía, afirma que Adán y Eva hablaban arameo y que este era su idioma original. El arameo tiene una estructura gramatical y un vocabulario que son muy similares al hebreo, lo que sugiere que ambas lenguas tienen una relación histórica estrecha. Esta proximidad lingüística ha llevado a algunos a especular que, si no fue el hebreo, el arameo podría haber sido el idioma en el que Dios se comunicó con los primeros humanos. Tanto el hebreo como el arameo tienen argumentos convincentes a su favor como posibles candidatos para ser el idioma original de la humanidad. Cada uno tiene una profunda conexión con la historia y la tradición bíblica, y ambos han sido lenguas de comunicación sagrada y litúrgica durante milenios. Isaías 19:18 y otros textos bíblicos nos dan pistas sobre la antigüedad y la santidad de estas lenguas, pero ninguna prueba concluyente. La búsqueda del idioma original no solo es una exploración lingüística, sino también una búsqueda espiritual que nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias raíces y la naturaleza de la comunicación divina. A medida que profundizamos en estas teorías, recordamos la complejidad y la belleza de las lenguas que han sido portadoras de la palabra de Dios a lo largo de la historia. Además del hebreo y el arameo, varias otras lenguas antiguas se han propuesto como posibles candidatas para ser el idioma primordial hablado por Adán y Eva. Entre estas lenguas, el acadio, el sumerio y el antiguo egipcio son las más destacadas. Cada una de estas lenguas tiene una rica historia,
y ha dejado un legado significativo en la evolución del lenguaje y la civilización. El acadio es una de las lenguas más antiguas conocidas y fue el idioma de los acadios, un pueblo que habitó Mesopotamia alrededor del tercer milenio antes de Cristo. El acadio es una lengua semítica, estrechamente relacionada con el hebreo y el arameo, y es conocida por sus registros en escritura cuneiforme. El acadio tiene una gran relevancia histórica porque fue la lengua de la primera gran civilización que dejó registros escritos extensivos, incluidos textos literarios, leyes y documentos administrativos. Algunos teóricos sugieren que el acadio podría haber sido el idioma primordial debido a su antigüedad y su influencia en la región donde se desarrollaron algunas de las primeras sociedades humanas complejas. El sumerio es otra lengua candidata que ha sido objeto de considerable interés. A diferencia del acadio, el sumerio no es una lengua semítica, sino una lengua aislada, sin parientes lingüísticos conocidos. Fue hablado por los sumerios en el sur de Mesopotamia desde el cuarto milenio antes de Cristo hasta aproximadamente el año 2000 antes de Cristo. El sumerio es conocido por ser una de las lenguas más antiguas con un sistema de escritura, el cuneiforme, que también se utilizó para escribir en acadio. Los sumerios dejaron un vasto cuerpo de literatura, incluyendo mitos, himnos y textos administrativos. Algunos estudiosos proponen que el sumerio podría ser el idioma original debido a su posición como una de las primeras lenguas registradas en la historia de la humanidad. El antiguo egipcio es otra lengua antigua que a veces se considera en el debate sobre el idioma primordial. Esta lengua, que utilizaba jeroglíficos como su sistema de escritura, fue hablada en el Valle del Nilo durante miles de años. El antiguo egipcio tiene una historia escrita que se remonta a más de 5,000 años y es conocido por sus textos religiosos, administrativos y literarios. El antiguo egipcio es una lengua afroasiática y algunos teóricos argumentan que podría haber sido el idioma de Adán y Eva debido a su antigüedad y la sofisticación de su sistema de escritura. Además, Egipto jugó un papel crucial en la historia bíblica, lo que añade otro nivel de interés a esta teoría. El relato bíblico de la Torre de Babel, encontrado en Génesis 11 del 1 al 9, es fundamental para comprender la diversidad de lenguas en el mundo. Según esta narrativa, toda la humanidad hablaba un solo idioma antes de intentar construir una torre que llegara al cielo. Dios, viendo su arrogancia, confundió su lenguaje, lo que llevó a la dispersión de los pueblos por toda la tierra. Génesis 11 del 1 al 9 dice: «Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Aunque es difícil determinar con certeza cuál fue el idioma primordial hablado por Adán y Eva, el acadio, el sumerio y el antiguo egipcio son candidatos plausibles debido a su antigüedad y la riqueza de sus tradiciones escritas. Cada una de estas lenguas contribuye a nuestro entendimiento de las primeras civilizaciones humanas y la evolución del lenguaje. La narrativa de la Torre de Babel nos recuerda la diversidad lingüística como una parte integral del plan divino, invitándonos a reflexionar sobre nuestras diferencias y nuestra búsqueda común de comprensión y unidad. El concepto del idioma adámico, también conocido como el lenguaje de los ángeles o el idioma celestial, es una idea fascinante que ha capturado la imaginación de teólogos y estudiosos de la Biblia durante siglos. Este idioma se postula como la lengua original hablada por Adán y Eva en el jardín del Edén, un lenguaje puro y divino con el cual se comunicaban directamente con Dios. Explorar esta perspectiva celestial nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la comunicación divina y su impacto en la humanidad.
La idea del idioma adámico como un lenguaje celestial se basa en la suposición de que, antes de la caída, Adán y Eva tenían una relación perfecta y sin barreras con Dios. Este idioma no sería simplemente un medio de comunicación humano, sino un lenguaje santo y divino, utilizado también por los ángeles. Se considera un idioma puro, sin las imperfecciones y limitaciones de las lenguas humanas actuales. Este lenguaje habría sido capaz de expresar la voluntad divina de manera completa y precisa, permitiendo una comunión directa con el Creador. La Biblia no especifica directamente cuál era el idioma hablado por Adán y Eva, pero hay varias referencias que sugieren la existencia de un lenguaje celestial. En 1 Corintios 13:1, el apóstol Pablo menciona: «Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe». Esta referencia a las lenguas angélicas insinúa la posibilidad de un lenguaje divino utilizado por los ángeles y, por extensión, podría ser el mismo idioma que Adán y Eva hablaron en el Edén. Otro pasaje relevante es el relato de la Torre de Babel en Génesis 11, donde la humanidad, inicialmente unida por un solo lenguaje, es dispersada y sus lenguas son confundidas por Dios. Esto sugiere que existía un idioma original común a toda la humanidad, posiblemente el mismo idioma que Adán y Eva habrían utilizado. Además, el libro apócrifo de Enoc menciona que los ángeles se comunicaban con los humanos utilizando un lenguaje celestial. Aunque este texto no forma parte del canon bíblico, ha influido en las tradiciones y pensamientos sobre el idioma adámico y los lenguajes divinos. El idioma adámico, como un lenguaje celestial, sería más que un simple medio de comunicación. Sería una herramienta para expresar la verdad divina y la voluntad de Dios. En la teología cristiana se cree que el idioma de los ángeles tiene la capacidad de transmitir significados profundos y espirituales que van más allá de las palabras humanas. Este idioma celestial sería perfecto en su estructura y capaz de comunicar matices de amor, santidad y conocimiento divino que las lenguas humanas no pueden alcanzar. La caída de Adán y Eva y la subsecuente introducción del pecado en el mundo habrían afectado también este lenguaje perfecto, llevando a la necesidad de lenguas humanas que son imperfectas y sujetas a malentendidos. Sin embargo, la idea de un idioma celestial persiste como un símbolo de la pureza y la santidad de la comunicación original entre Dios y la humanidad. El concepto del idioma adámico como un lenguaje celestial ofrece una perspectiva profunda sobre la relación entre Dios y la humanidad. Las referencias bíblicas y las tradiciones teológicas nos invitan a considerar la posibilidad de un idioma divino que iba más allá de la mera comunicación humana, siendo un medio perfecto para la comunión con Dios. Aunque no podemos saber con certeza cuál fue el idioma hablado por Adán y Eva, esta exploración nos inspira a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia comunicación y la búsqueda de una conexión más profunda y espiritual con lo divino. La historia de la Torre de Babel es uno de los relatos más fascinantes del Antiguo Testamento y ofrece una visión profunda sobre la intervención divina en la historia humana, específicamente en relación con el origen y la diversificación de las lenguas. Este relato, encontrado en Génesis 11 del 1 al 9, describe cómo la humanidad, inicialmente unida por un solo idioma, se dispuso a construir una torre que alcanzara el cielo. Este acto de orgullo y desafío provocó la intervención directa de Dios, quien confundió sus lenguas y dispersó a las personas por toda la tierra. Según Génesis 11:7 al 9, Dios dijo: «Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Así los esparció el Señor desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
Este pasaje describe cómo Dios, al ver la arrogancia y el orgullo de la humanidad al intentar alcanzar el cielo por sus propios medios, decidió intervenir para frenar sus esfuerzos. La confusión de lenguas no solo interrumpió la construcción de la torre, sino que también marcó el inicio de la diversidad lingüística en el mundo. Antes de este evento, toda la humanidad hablaba un solo idioma, lo que les permitía trabajar juntos sin obstáculos. La intervención de Dios introdujo múltiples idiomas, lo que llevó a la incomprensión y la incapacidad de comunicarse eficazmente. Como resultado, las personas se dispersaron por toda la tierra, formando diferentes culturas y naciones con sus propios idiomas únicos. La dispersión de la humanidad es un tema central en la narrativa de la Torre de Babel. Este acto de Dios no solo impidió que la humanidad completara la torre, sino que también promovió la diversidad cultural y lingüística. Al dispersar a las personas, Dios aseguró que la humanidad no pudiera unirse nuevamente en un solo propósito, desafiando a su autoridad. Este evento tiene profundas implicaciones teológicas y sociológicas. Teológicamente, muestra la soberanía de Dios sobre la creación y su capacidad para intervenir en los asuntos humanos de manera directa y decisiva. También ilustra la idea de que la diversidad de lenguas y culturas es parte del plan divino para la humanidad. Sociológicamente, la dispersión explica la existencia de diferentes idiomas y culturas en el mundo, y cómo estas diferencias pueden ser vistas como una consecuencia de la intervención divina. La intervención divina en la Torre de Babel nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos importantes. Primero, destaca el peligro del orgullo y la arrogancia humanos. La humanidad, al tratar de construir una torre que llegara al cielo, intentó alcanzar el conocimiento y el poder divino por sus propios medios, ignorando su dependencia de Dios. La respuesta de Dios fue un recordatorio de la necesidad de humildad y reconocimiento de la soberanía divina. Segundo, la diversidad de lenguas y culturas puede ser vista no como una maldición, sino como una bendición que refleja la riqueza y la complejidad del plan de Dios para la humanidad. A través de esta diversidad se fomenta la cooperación, el aprendizaje mutuo y el enriquecimiento cultural, aspectos que son esenciales para el desarrollo humano. La historia de la Torre de Babel es una poderosa narrativa sobre la intervención divina y sus efectos duraderos en la humanidad. La confusión de lenguas y la dispersión de las personas por toda la tierra nos recuerdan la importancia de la humildad ante Dios y la belleza de la diversidad cultural y lingüística. Génesis 11 del 7 al 9 no solo explica el origen de los diferentes idiomas, sino que también nos enseña valiosas lecciones sobre la naturaleza humana y nuestra relación con lo divino. A través de esta historia, somos llamados a reflexionar sobre nuestro propio orgullo y a apreciar la rica diversidad que caracteriza a la humanidad. La diversidad de lenguas, como resultado de la intervención divina en la Torre de Babel, no es simplemente una dispersión aleatoria, sino una manifestación del plan divino. La multiplicidad de idiomas es un reflejo de la riqueza y la diversidad de la creación de Dios. Cada lengua y cultura aporta una perspectiva única sobre la vida, la espiritualidad y la humanidad, enriqueciendo el tapiz global. La diversidad lingüística fomenta el entendimiento intercultural, el respeto mutuo y la cooperación. A través de la diversidad aprendemos a apreciar las diferentes maneras en que las comunidades expresan sus experiencias y creencias. Esta variedad es una bendición que nos llama a una mayor comprensión y unidad en medio de nuestras diferencias. Señor Todopoderoso, Creador de todas las lenguas y culturas, te damos gracias por la riqueza de la diversidad que has sembrado en nuestra tierra. Ayúdanos a apreciar y respetar las diferencias que nos hacen únicos y a verlas como una manifestación de tu sabiduría y amor infinitos. Que nuestras palabras siempre reflejen tu verdad y tu amor, y que utilicemos nuestros idiomas para construir puentes de entendimiento y paz.
Permítenos recordar que, aunque hablemos en muchas lenguas, compartimos una misma humanidad y un mismo deseo de conocerte y seguirte. Danos la humildad para reconocer nuestras limitaciones y la gracia para buscar siempre la unidad en tu nombre. Que nuestras diferencias lingüísticas y culturales nos lleven a un mayor conocimiento de ti y de nosotros mismos, y que, a través de la comunicación sincera y amorosa, podamos acercarnos más a tu propósito divino para nuestras vidas. En tu nombre santo te lo pedimos. Amén. No te pierdas nuestro video Los misteriosos 18 años perdidos de Jesús. Haz clic aquí para descubrir por ti mismo esta intrigante pero fascinante historia que la Biblia omite.